Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio online porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para el día de hoy, pues tenemos el privilegio de llegar con nuestro segmento Vivencias con propósito. Como siempre lo he dicho, siempre lo repito antes de iniciar nuestro segmento, estas vivencias tienen que ver con situaciones que han pasado en nuestras vidas, con situaciones que llegan a nuestras vidas por alguna razón, porque lo permitamos o por omisiones que hacemos en nuestras vidas. Somos parte de un diseño divino, somos parte de un engranaje y en ocasiones cuando dejamos de mover, dejamos de ser parte de ese engranaje, pues vamos a tener consecuencias porque vinimos aquí, estamos aquí en la tierra con un propósito determinado y ese propósito realmente pues tiene que ver con lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, con lo que cada uno de nosotros tenemos que mostrar al Padre de lo que realmente nosotros somos. Es allí donde pues seguimos con ese privilegio que el Padre nos da de mostrar dones, talentos y sobre todo de multiplicarlos. Bueno, en el día de hoy pues quiero, he tomado el tema de hoy y lo he definido como un testimonio de mi vida, lo que es testificar lo que era un antes y un después. Antes, sin conocer realmente lo que es la verdadera vida cristiana, porque siempre nos ponemos un montón de títulos de acuerdo a las doctrinas que practicamos, y esto pues realmente nos aleja un poco de lo que es el verdadero sentir, el verdadero vivir, lo que es estar enfocados en esa parte cristiana, en ser herederos, en ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el día de hoy, pues me da mucho gusto compartir con cada uno de ustedes este testimonio, mi testimonio, y que realmente yo creo que en ocasiones es muy bueno dar a conocer lo que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros, saber que realmente en ocasiones estamos un poquito de pronto más avanzados, y digo un poquito porque no es mucho lo que hemos desarrollado de acuerdo a lo que el Padre quiere, lo que el Padre necesita de cada uno de nosotros, pero pues podemos decir que al menos la obediencia nos rescata un poco de esas partes sin sentido, de esa vida sin sentido, de esa vida donde nosotros estamos pregonando y pregonando que somos cristianos, que somos católicos, que somos cualquier doctrina, pero sin ejecutar lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Así que en el día de hoy pues vamos a iniciar con mi testimonio y pues quiero empezar contándoles que yo siempre creí que mi vida era perfecta, por muchas razones que enumeraré en este proceso, o por circunstancias que me rodearon. Tenía una familia que creía que era perfecta. Éramos practicantes del catolicismo un 100%. Yo cumplía con mis mandamientos, con los mandamientos que yo creía que debía cumplir, pero no realmente con los códigos que están escritos en la Biblia. Eh, Hacía todo lo que me demandaba el catolicismo. Eh, y lo que me demandaba el catolicismo era cosas sencillas, como ir a la misa cada 8 días, dar la limosna que me sobraba sagradamente antes de ir a una fiesta, pues tenía que ir a congregarme, porque pues realmente esto me daba como una situación del que peca y reza empata, que ese es un decir de muchos que nos llamamos ser creyentes. Si teníamos un paseo o una salida, pues realmente la iglesia podría esperar hasta la siguiente semana. ¿Por qué? Porque esa semana ya la tenía ocupada con un paseo o con una salida. Eh, ¿Por qué? Porque en este momento puedo definir que Dios siempre me esperó, que el Padre en su misericordia siempre me esperó. Ahora, debo aclarar que muy pocas veces se me aclaró que la iglesia era yo mismo, que la iglesia éramos cada uno de nosotros.
Allí recibí muchos de los sacramentos que deben recibir eh, los católicos, como un católico noble, vamos a llamarlo así, entre ellos el bautismo, confirmación, primera comunión, matrimonio. Mis hijos fueron educados en esa misma línea, fueron educados en esa misma línea. Traté de guiarlos a ellos eh, para lo que realmente y lo que yo pensaba que era la mejor decisión. ¿Por qué? Porque pues eso era lo único que sabía, eso era lo único que tenía. Y digo que era lo único que sabía y lo único que tenía porque pues nunca me enfoqué, nunca tuve ese deseo de analizar, de estudiar, de leer la Biblia, de leer la palabra. Nunca tuve ese propósito. ¿Por qué? Porque me confiaba en lo que me estaban diciendo que era la verdad plena, confiaba en esa verdad y vivía de esa verdad. La vivía entre comillas, porque realmente nunca la ejecutaba, nunca la ejercitaba. Era como decir un creyente de nombre solamente. Como les decía, traté de guiar a mi hijo, a mis hijos pensando que era mi mejor decisión. Creía que había un Dios, creía que había un Dios creador del universo, y eso sí era mi creencia absoluta. Sabía que existía porque yo aún vivía, estaba vivo, pero la fe nunca fue una palabra clave en mi crecimiento religioso. Yo creo que nunca se me habló de fe, nunca se me mostró de hechos, nunca se me mostró de palabras. Perdón, siempre se me mostró de palabras, más no de hechos. No teníamos esa convicción, no se enseñaba esa convicción de que tenía que aprender, de que tenía que mostrar realmente lo que estuviese allí. Y eso realmente es lo que atrasó mi crecimiento espiritual. Ahora, no puedo decir que me arrepiento de haber llegado allí porque desde ese punto pude ver un antes y un después. Si no hubiese estado allí, realmente no estaría dando ese testimonio porque no sabría qué es lo que hay allí y qué es lo que tengo ahora. Desde ese momento, yo era realmente un creyente dominical. Yo era un católico de un día. Yo era un católico de los domingos, que creía en lo que se me mostraba, porque pues eso fue lo único que tuve. Y digo, fue lo único que tuve porque fue lo único que se me enseñó, fue lo único que mis padres tuvieron también. Y en este tiempo, pues realmente entiendo que no existía ese deseo, esa paz, ese amor, esa hambre, esa sed de mantener al Padre, mantener su palabra en cada una de nuestras vidas. En ese tiempo, pues era lo mejor que existía y todos vivíamos de acuerdo a lo que se mostraba, a lo que se enseñaba, a lo que se practicaba y éramos como los mejores de ese momento. Fui un católico excepcional, fui un creyente, fui un católico excepcional, voy a ser un católico excepcional. Ahora entiendan que no estoy aquí en crítica del catolicismo, no estoy criticándolo, como les estoy diciendo, fue algo que me sirvió para ver un antes y un después. Pero digo que fue un católico excepcional porque cumplía con lo que creía, con lo que había aprendido. Mi vida transcurría de esa forma y fui avanzando solamente por la misericordia del Padre. Hoy reconozco que fue por la misericordia del Padre que estoy donde estoy. ¿Por qué? Realmente no por el conocimiento, no por la fe, no por la insistencia, no por la persistencia de querer ser un creyente, un cristiano, sino solamente porque realmente eso era lo único que se me demandaba en ese tiempo. Ahora, digo que fui un católico excepcional porque pues gracias al Padre me guiaron, me dieron esa guía espiritual, y, pero realmente no es porque yo lo hubiese ganado porque hacía méritos, sino porque realmente el Padre me lo dio bajo su misericordia. Eh, debo admitir, debo admitir que obtuve muchos triunfos pasajeros, los cuales eran alcanzados por mis sacrificios. En ese tiempo, yo entiendo que eran alcanzados por mis sacrificios, más no porque Dios me estuviera guiando o me estuviera preparando. Al día de hoy entiendo
que nada de lo que yo consiga, nada de lo que conseguí, nada de lo que obtengo es por mis sacrificios, porque no tengo, como humano, no tengo la capacidad de hacer ningún sacrificio. Eso que nosotros llamamos sacrificio tiene que ver, no tiene que ver nada con lo que Cristo padeció en la cruz. Esos sacrificios realmente sí son los que valieron la pena, porque es que me redimieron a mí. Con mi sacrificio lo único que yo decía era estaba realmente como guiando, haciendo un camino, pero ese camino realmente era mi camino, no el camino que el Padre tenía para mí. Porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero realmente en un momento determinado, ese camino, esa verdad y esa vida no sabía que existía. Todo lo que yo tenía que forjar era por mí, por mi esfuerzo. Y eso era lo que pensaba. Nunca me di cuenta que el Padre tocaba las puertas de mi corazón. Nunca sentí la necesidad de abrirle mi corazón, porque con lo que tenía no lo necesitaba. Tenía salud, tenía bienestar, tenía una vivienda, tenía comida. Entonces, ¿por qué necesitar a alguien que no conocía? ¿Por qué necesitar a alguien que realmente no existía en ese momento? Porque para mí realmente los que me daban la comida, los que me daban la vivienda, pues eran mis padres, especialmente mi mamá. Pero ya después de avanzar tanto, me doy cuenta de qué equivocado estaba. Cuando Dios siguió insistiendo en tocar las puertas de mi corazón, se dio la tarea de hacerlo de diferentes formas, de diferentes maneras. Utilizó diferentes medios. Pero en ese afán que mantenemos nosotros, los que nos llamamos hijos de Dios, los creyentes o los cristianos, no vemos más allá de nuestras narices. Estamos enfocados en buscar un mundo, un mañana, sin saber que no sé si voy a llegar a ese mañana. ¿Por qué? Porque en todas estas doctrinas como que nos hacen dueños de nuestra vida, nos hacen dueños de nuestro tiempo, nos hacen dueños del aire que respiramos, nos hacen dueños de las cosas que tenemos a nuestra disposición. No hemos entendido que las cosas que tenemos es porque el Padre nos la ha concedido, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y en ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, Él nos da lo que Él cree que nosotros necesitamos para ese propósito de vida, para ser parte de ese engranaje. Y es allí realmente donde nosotros empezamos a fallar, empezamos a nadar, vamos a decirlo así, por nuestras propias fuerzas. Y tú sabes que cuando estamos nadando por nuestras propias fuerzas nos vamos a cansar. Llegamos a un momento donde ya no podemos más, donde ya estamos totalmente deshidratados, donde realmente el cuerpo ya no nos responde. Pero puedo entender que en ese proceso Él me envió diferentes personas con el mismo mensaje de amor que lo hacía cada vez que se acercaba una persona a hablarme de Jesucristo. Pero esos mensajes de amor realmente me rebotaban, yo repelía esos mensajes, porque realmente no estaba en esa disposición. Tenía para mí una vida por delante que yo ya me estaba creando. Tenía una vida realmente que yo estaba modelando. Tenía ya ciertas cosas que yo había obtenido por mis propias fuerzas y eso era suficiente para mí. Pero de verdad, yo tenía una vida buenísima por delante. No quería desperdiciarla o que algo interfiriera con mi voluntad. Esa voluntad que realmente me permitía hacer las cosas que yo pensaba que eran correctas, esa voluntad que me permitía avanzar, avanzar bajo mis propias fuerzas. Pero eso nunca lo entendí hasta mucho después, mucho tiempo después. Cuando ya me di cuenta que lo que yo obtengo, que lo que yo consigo, que los conocimientos que adquiero, no es bajo mis propias fuerzas, no es por mi voluntad. Aunque sí tiene que ver un poco es la voluntad que yo ponga para dedicarme a instruirme, a que el Espíritu Santo me redarguya, a que el Padre me dé la revelación, a que el Padre me muestre qué es lo que hay más adelante en mis narices porque no lo puedo ver. Pero cuando eso lo tenemos claro, la vida se nos va simplificando. Dejamos de complicar tanto la existencia, la mía y la de los demás. Dejamos de comprar problemas que no me pertenecen.
Dejamos de comprar situaciones a las que yo no tengo acceso. O sea, en otras palabras, aprendemos a no entrometernos en lo que realmente no es de nuestra incumbencia. Sabemos que cada uno tenemos un propósito con el Padre. Sabemos que cada uno debemos rendir cuentas a nuestro Padre Celestial. Pero nosotros nos creemos los jueces, nos creemos esas personas importantes, las que podemos buscar a los demás, sin mirar los defectos que nosotros tenemos. Y esto es lo que nos va demandando mucho atraso en nuestra vida espiritual. Porque la vida secular realmente está ya escrita por el Padre. Sabes que tú te levantas, que tienes desayuno, almuerzo y comida, que tú te acuestas, que tú te cansas, pero ya proveyó todo lo que tú necesitabas para tu comida, para tu descanso. Pero ese no es el propósito de cada uno de nosotros. Tenemos un propósito de vida muy grande. Y esas pequeñas cosas que nosotros hacemos, como de levantarnos, de hacer el esfuerzo de trabajar, de recibir lo que el Padre nos da, no es lo suficiente. No nos pone a la vanguardia. No nos hace mostrar realmente quiénes somos. No nos da ese testimonio de vida que el Padre quiere que nosotros mostremos. Así que cuando realmente tú te olvidas de tu voluntad y empiezas a confiar en el Padre, ves que ya toda la vida va cambiando. Ves que ya todo su sufrimiento, esos sacrificios que tú haces, ya no lo tomas como sufrimientos o como sacrificios. Son cosas que tenemos que ir dando de acuerdo al avance que nosotros vamos teniendo. Ahora, es muy difícil salir de la conformidad, del confort en el que nosotros vivimos. Cada cambio que llega a nuestras vidas nos perjudica. Cada cambio que llega a nuestras vidas nos atrasa. Pero nos atrasa, ¿por qué? Porque pensamos que eso es lo que está haciendo en nuestras vidas. Pero recibir ese cambio de poder tener a Jesucristo en mi corazón, de aceptarlo como mi guía, de poder decir, de poder levantar mis manos y decir, ya no puedo más, ya he tratado de hacer todo lo que creo que ha sido posible, pero no lo consigo. Cuando realmente yo aprendo a ceder mi voluntad ante Él, cuando realmente yo digo, tú eres el que puedes, tómame de mi mano, sígueme, yo te voy a caminar contigo, allí es donde realmente cambia nuestra vida. Fueron muchas invitaciones que recibí, de las cuales unas cuantas fueron aceptadas. Y esas invitaciones que recibí era a recibir un mensaje, a recibir de este tipo de mensajes que estamos dando aquí, que traemos aquí en esta emisora. Esos mensajes de paz, esos mensajes de amor, esos mensajes de solidaridad, cuando tratamos de decirle a los demás, yo ya viví esa situación, yo ya pasé por eso, pero mira, aquí estoy. Estoy confiando en quien lo sabe todo, en quien lo puede todo, en quien lo tiene todo. Nos dedicamos a trabajar 26, 28, 30 horas al día para conseguir lo que realmente nosotros no sabemos si necesitamos o no necesitamos. Tenemos que aprender a confiar en el Padre. Él te puso a ti en ese lugar geográfico donde tú estás con un propósito determinado. Te dio las reservas para donde tú estás. Lo que pasa es que tú no las ves, tú no las quieres ver. Tú quieres descansar en tus propias fuerzas. Y tú sabes que tus propias fuerzas y ese cuerpo en el que tú estás no te pertenece. Debemos descansar sobre el dueño de nuestro cuerpo, el dueño de nuestra vida. Cuando estemos cansados, realmente Él nos va a llevar sobre sus hombros, pero tenemos que estar confiados, plenos, seguros de que eso va a suceder. Cuando les estaba comentando que muchas de las invitaciones fueron aceptadas, no por convicción, no fueron aceptadas por convicción, sino por satisfacer el interés de algunas de las personas que lo hacían. ¿Y por qué lo hacía? Digamos, porque por hipocresía en ese momento. Pero esa hipocresía me sirvió, me llevó realmente a recibir a Jesucristo en mi corazón. Pero digo que lo hice por hipocresía porque en ese tiempo las personas que me invitaban a recibir el mensaje, pues me invitaban a compartir almuerzos, me invitaban a fiestas, siempre estaba allí y yo siempre iba. Y cuando esas personas me invitaban a recibir un mensaje del Padre, el mensaje que él tenía para mí, yo nunca iba, yo sacaba una disculpa. Entonces ya realmente como por balance, por poner en balance esas invitaciones que las personas me hacían,
y para que no dijeran realmente es que cuando es fiesta sí va, cuando es comida sí va, pero cuando hablamos del mensaje el Padre no va, entonces decidí asistir a unas cuantas. Pero no me daba cuenta que Dios estaba allí, no me daba cuenta que Dios estaba allí obrando, preparando ese camino que prepara para cada uno de nosotros, ese camino que prepara para ti, ese camino que prepara para cada uno de tus hijos. Él estaba listo, solo estaba esperando a que yo abriera las puertas de mi corazón para que Él entrara y para que así Él pudiera ser mucho más sencillo y mucho más convincente. Y así pasó realmente. Al abrir mi corazón, realmente todo en mi vida dio un vuelco completo. Empecé a entender realmente lo que la vida es con Él o sin Él. Lo que la vida es con esfuerzos míos o bajo su directa voluntad. Vi los cambios, es lo que yo quiero que tú aprendas a ver, los cambios que Él nos está trayendo. Cada uno de estos mensajes realmente, no te estoy diciendo que lo tienes que aceptar en este momento porque realmente a mí me pasó. Tuve que, Él tuvo que hacer un esfuerzo, el Padre tuvo que hacer un esfuerzo más grande conmigo, poder llegar realmente como yo quería que Él llegara. En ese momento, para concluir realmente este proceso, el Padre utilizó realmente lo que yo puedo llamar un don psicológico para que mi camino hacia Él fuera de una forma fácil y sencilla. Y yo le agradezco mucho al Padre porque hay personas, conozco muchos testimonios de personas que han llegado a Él bajo situaciones difíciles, complicadas, tuvieron un accidente, tuvieron cirugías de corazón abierto, tuvieron algún accidente, tuvieron fracturas, tuvieron amputaciones. Y es en ese momento de esa tristeza cuando nosotros pensamos en Él y dejamos que Él entre a nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre está allí tocando tu puerta. Pero como mantenemos tan ocupados con cosas secundarias, no le damos el acceso a que Él entre, a que Él nos deje ver el verdad y nos muestre el verdadero camino. Entonces, por eso digo, fui muy afortunado porque no tuve ninguna situación crítica para decir, voy a abrir las puertas de mi corazón. Eso fue algo muy, muy afortunado y lo cual yo quiero decirle a todas las personas que escuchan este mensaje, no esperen, no esperen a que el padre tenga que tocar la puerta muy duro o derribarla con un palo o derribarla con cualquier cosa que te moleste, que te dé dolor. Trata de escuchar estos mensajes, trata de ser más participativo, trata de tener esa comunicación con Él en estos momentos, cuando tú tienes una paz, cuando realmente Él está dispuesto a escucharte, aunque Él siempre está dispuesto a escucharte, pero no esperes a que realmente tú tengas ese afán de ir a Él. Ese afán lo debemos tener solamente por tener esa vida más amable, esa vida más llevadera, pero no realmente porque estamos en una situación de dolor, porque estamos en una situación de riesgo. Así es donde todo funciona. ¿Por qué digo que él llegó a mí de la forma más sencilla? Em, algo que me agrada y siempre me ha gustado mucho es un postre, el postre que se llama arroz con leche. Y eso fue lo que Dios utilizó para que yo recobrara ese primer amor. Eso fue lo que Él utilizó para que yo llegara hacia Él, a lo que Él tenía reservado para mí. Él me conoce completamente, conoce mis debilidades, conoce mis fortalezas. Y él me llevó, me trajo a sus pies con esa debilidad mía que es un postre, un arroz con leche. Utilizó la persona, lo utilizó la persona para que lo hiciera. Me invitaron a una congregación cristiana, me invitaron a una congregación cristiana. La persona que me invitó, ella hacía un postre muy delicioso, el arroz con leche, y ella me dijo, Jorge, hay arroz con leche, pero si usted quiere, debe ir a la congregación y allá con mucho gusto le doy todo el arroz que usted secó. Y le dije, ok, así fue. Fui a la congregación cristiana eh, buscando el amor de Dios, buscando el amor de Dios, pero para mí mostrado en ese postre, en ese arroz con leche. Eso fue lo que me llevó a la congregación cristiana, eso fue lo que el Padre utilizó, esa forma dulce que tuvo para conmigo, esa forma amable la cual yo agradezco en el día de hoy.
Vale la pena aclarar que nunca fui partidario de reconocer las alabanzas a Dios, porque creía que yo daba suficiente con mi equivocado comportamiento. Me costó bastante tomar ese paso de recibir a Cristo en mi corazón. Me tomó mucho. ¿Por qué? Porque siempre me decía que no estaba listo. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas secundarias que hacer. Y esas cosas secundarias pues me alejaban un poco de, de lo que era ya entrar a la vida cristiana, de lo que era ya dejar de hacer ciertas cosas por entrar a la vida cristiana. ¿Pero por qué? Porque esa fue la mala información que tuve, esa fue la mala educación que me dieron, porque siempre me mostraron un padre castigador, siempre me enseñaron de un Dios que realmente te castiga cuando tú no haces lo que Él te dice. Siempre me hablaron de un Dios que realmente castiga cuando tú no eres obediente. Ahora, no estoy diciendo que tengamos un Dios diferente al que yo pensaba, pero el Dios que tenemos ahora es un Dios que nos ama, es un Dios que nos perdona, es un Dios que realmente sabe que nosotros tenemos debilidades y fortalezas, es un Dios que sabe que nosotros cometemos errores, pero es un Dios que nos perdona, es un Dios que nos guía, que nos orienta, es un Dios que está dispuesto a amarte como tú eres, como Él te creó, no como tú te ves o como tú crees que tú eres en estos momentos. Desafortunadamente el mundo nos ha cambiado. El mundo nos quiere ver a nosotros y que nos veamos de una forma totalmente diferente a como el Padre nos ve. Tenemos que entender que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y esa semejanza de Él no tiene límite, esa semejanza es infinita, esa semejanza es misericordiosa, esa semejanza es amable. Fuimos creados de esa forma. Ahora yo me pregunto por qué esperé tanto si Dios me quiso siempre tener a su lado. Esa es la respuesta. No quería salir de la zona de confort. No quería enfrentarme a ese Dios castigador. No quería enfrentarme a ese Dios que no perdona, según lo que me enseñaron. Pero Él siempre estuvo dispuesto a recibirme. Y es tanto así que esperó hasta el día en que yo estuviese listo, según mi criterio. Quiero decirte que en el día de hoy Él también te está esperando. Él está esperando a que tú estés listo, a que tú te muestres como Él te hizo, no como tú eres, no como el mundo te ha hecho, a que tú des lo mejor de ti, a que tengas esa hambre y esa sed de la palabra, para que realmente puedas avanzar y puedas caminar con Él. Para el día de hoy, sé que Dios me perfecciona cada día, que cada vez creo más en Él, cada vez confío más en Él, que la fe ha crecido desmedidamente. Digo desmedidamente tomando esas dos referencias en lo que era mi doctrina anterior a la que es ahora. Porque para fe necesitamos bastante, necesitamos fe en abundancia y eso realmente es lo que nosotros poco tenemos. No confiamos realmente quiénes somos nosotros. No confiamos cómo fuimos hechos, cómo fuimos diseñados. Así que toda esa fe que nosotros debemos mostrar hacia el Padre realmente la tenemos que ganar. La tenemos que ganar solamente confiando en Él, porque esos son los pocos milagros que Él no hace. Él nos da fe, pero tenemos que ejecutarla, tenemos que mostrarla, tenemos que vivirla. Pero realmente esa fe que nosotros vamos a ir adquiriendo no tiene que ver realmente por mis atributos, sino por los dones y talentos que el Padre me ha dado, que ha puesto a mi disposición, pero en su misericordia, no porque yo me lo merezca, no porque lo haya ganado. Al día de hoy puedo decir que me falta mucho, que me falta mucho para tener esa fe de la que nos habla la palabra, esa fe que nos dice que puede ser como un grano de mostaza, pero que si tenemos esa fe, podemos decirle a todo, muévete, se moverá. Podemos decirle realmente al cielo, a las estrellas, que se muevan y cambiarán de lugar. Pero qué difícil es, qué tanto nos cuesta. Pero si no nos costara realmente, no sería un beneficio que tenemos.
nos da lo que Él dice que realmente nosotros podremos hacer cosas más grandes que las que Jesucristo hizo en la tierra. Nos dice que realmente podemos hacer cosas más grandes, pero es que el problema es que no lo creemos. Nos da miedo. Nos da miedo enfrentarnos a lo que es esa verdad, pero verdad, verdad. ¿Por qué? Porque estamos guiados por esa verdad que nos muestra el mundo. Y la verdad que nos muestra el mundo es una verdad que no tiene mucho sentido. Es una verdad que realmente nos aleja de lo que es la verdadera fe en Jesucristo. La verdadera vida en nuestro Padre Celestial. La verdadera vida en lo que realmente nosotros somos el día de hoy. Así que bueno, creo que hemos llegado al final de este segmento. Espero que este testimonio que es uno de los más sencillos, pero que es uno de los más puros, que es uno de los que ha marcado un límite entre esa línea divisoria, me ha permitido pasarla de lo más débil a lo más fuerte, de lo que es una realidad del mundo a la verdad de nuestro Padre. Así que muchas gracias, comparte estos videos, por favor, estos testimonios. Si tú puedes compartir el tuyo, comparte el tuyo también. Así que estaremos dispuestos a escucharte. Muchas gracias. Chao, chao.